Buen día, gente del IAE. Hoy la Iglesia celebra la solemnidad del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Y el Evangelio que nos propone para este domingo es del Evangelio de San Juan. En el capítulo 6, parte de un famoso discurso que dio Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, rodeado de discípulos suyos y de otros que todavía no lo eran, y de algunos que lo eran y después dejaron de serlo, por la fuerza de las palabras y del compromiso que les pedía. Vamos a escuchar a Jesús. Dijo Jesús a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre, de la misma manera el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como el pan que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente, nos dice Jesús. Un discurso cargado de palabras desafiantes para aquellos que lo escuchaban. Hace varias semanas, en torno a la Semana Santa, ya lo leíamos y lo meditábamos, pero siempre es importante volver. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está prometiéndoles la Eucaristía, está pidiéndoles un acto de confianza en su palabra. Ha ido reforzando su palabra con milagros, de manera que les pide que la acepten como una voz de profeta que está prometiendo algo que todavía ellos no entienden, pero les pide ese acto de confianza. Y lo que les dice es que así como el pueblo de Israel había recibido durante el éxodo por el desierto el maná del cielo, ese maná era un maná, por llamarlo de alguna manera, muerto, porque era una comida sencillamente que se tomaba cada día y ya está, daba el sustento para un día. ¿Qué es lo que le dice Jesús? Lo que tienen ahora delante es la promesa de un pan vivo, de un pan que les va a dar la vida. Y ese pan soy yo mismo, mi cuerpo y mi sangre. Se escandalizaron, lógicamente, los judíos porque no cabía dentro de su cultura la antropofagia, comerse la carne de alguien, beberse la sangre como se hacía en algunos pueblos para de alguna forma tener el valor o la sabiduría de aquellos que se comían. Jesús no los lleva por ahí, claramente no es el sentido de sus palabras y los invita a hacer un gesto de confianza tratando de entender que hay un mensaje detrás. Después de su resurrección, cuando les explica a los apóstoles el sentido de estas palabras, Jesús les habrá hecho entender lo que después nos escribió San Juan y que lo relee en su historia, recordando aquel discurso que Jesús había dado. ¿Qué nos dice Jesús? Si tuviéramos que hacer como un esquema de las cosas que nos dice que si alguien no come su carne y no bebe su sangre, no tiene vida. Puede tener otras cosas, puede tener vidas, muchas cosas buenas, muchas cosas valiosas, pero verdaderamente vida en el sentido de un camino hacia la plenitud de cada uno de nosotros no la tiene. Si alguien no tiene la posibilidad de conocer la revelación cristiana, Dios se encargará de hacérsela llegar de otro modo, pero a nosotros nos dice: tu verdadera vida te llega cuando te alimentas de la verdadera bebida, de la verdadera comida, que son el cuerpo y la sangre que yo te doy, que entregué en la cruz y que resucitados
te los entrego como alimento y como bebida de salvación. Una segunda cosa podríamos decir de este discurso sobre la vida. Dice Jesús, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Usa el presente de indicativo y así lo recoge la traducción. No es solamente una promesa, no es una entrega simbólica de algo que se parece a un alimento que representa otra cosa. No es un signo de la Eucaristía, sino que es verdadera presencia del cuerpo y la sangre de Cristo. Ese Cristo resucitado que se nos entrega y que nos da hoy vida eterna. Pignus vitae aeternae, dice San Agustín con palabras latinas, es una garantía de futuro. Es algo que se siembra hoy y que va a ir dando frutos a lo largo de nuestra vida, pero ya hoy tenemos, de alguna forma, como un pie metido en el cielo cuando hemos recibido a Jesús. Tenemos ya trabajando en nuestro interior una fuerza que se va a hacer plena cuando nos encontremos cara a cara con Dios. Y la tercera dimensión de esa vida es cuando Jesús me dice que aquel que coma mi carne y bebe mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Ahí sí que nos hace una promesa de cómo esa vida eterna que ya está trabajando en nosotros a través de los sacramentos, particularmente ahora en el sacramento de la Eucaristía que estamos contemplando, cuando se haga plena esa vida en la vida eterna. Jesús nos va a resucitar. Esta vida no tiene la última palabra, con toda la belleza y sobre todo con el realismo con el que la vivimos, porque es la única vida que tenemos. Jesús me dice, hay otra vida, no te olvides, cristiano, de que hay otra vida y hacia esa caminamos y la vamos preparando con esta vida, en esta vida que tenemos de este lado y con el alimento que yo te voy dando para que vayas tratando de hacer el bien a tu alrededor. Y una última aclaración hace Jesús haciendo una especie de silogismo, ¿no? Dice, así como el Padre me envió y yo vivo por el Padre, el que me coma vivirá por mí. Permaneceré en él y él permanecerá en mí. Yo viviré en él y él vivirá en mí. Hay un entremezclarse ahí de conceptos que no son fáciles, porque tenemos la conciencia de vivir una única vida y de ser nosotros los titulares de esa vida. Y nos damos cuenta de que el hecho de que Jesús viva en nosotros no significa que nos utilice como una especie de cáscara o que nos utilice como títeres, sino que lo que quiere decirnos es que de un modo misterioso Él va entrelazando su fuerza con nuestros pensamientos, con nuestros deseos, con nuestras decisiones, con nuestras acciones y de alguna forma va tratando de brillar a través de ese accionar nuestro a lo largo de la historia. Si te acordás lo que considerábamos al principio de la semana con las palabras del Sermón de la Montaña, Jesús me dice que nuestra vida tiene que brillar delante de los demás. Él nos da esa luz y esa fuerza que nos permite brillar dentro de nuestros límites. Verdaderamente los cristianos estamos llamados a que se nos note el matiz, el cariz de nuestra vida, el punto de referencia, el lugar hacia el que nos dirigimos, el sentido de nuestras acciones, y eso es algo que lo vamos como construyendo día a día. Pidámosle al Señor que en esta fiesta de la Eucaristía, contemplando su presencia en la apariencia del pan y del vino, nos acerquemos a la comunión bien preparados para recibir esa fuerza y ser capaces de dar fruto. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.